A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. La semana pasada, el fin de semana de hecho, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que tanto el gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, como el candidato panista Guillermo Anaya se excedieron en sus gastos de campaña. Al parecer, ambos sobrepasaron, por mucho, el tope de 19.24 millones de pesos fijado para la elección estatal. El rebase justificaría la nulidad de este proceso electoral, toda vez que la diferencia entre ambos fue menor al 5% de la votación. Los gastos no reportados incluyen pagos a representantes de casilla y diversas formas de propaganda como espectaculares y eventos. Por lo pronto, Riquelme y la cúpula del PRI han negado las acusaciones, mientras que el PAN acusa al Instituto Nacional Electoral de evadir el fondo de la disputa. De anularse este resultado, el resultado de Coahuila, se convertiría en la cuarta elección para gobernador anulada y la primera por rebasar los topes de campaña. Para discutir el tema está con nosotros Marco Antonio Baños, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Bueno, el fin de semana, el viernes, ¿no? Concluyó ya el trabajo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues el tema que más llama la atención es el de Coahuila. Sin embargo, se encontraron irregularidades también en pues varias decenas de elecciones más, pero principalmente en disputas por presidencias municipales, porque hubo una gran cantidad de alcaldías en juego, ¿no? Sí, es correcto. La Comisión de Fiscalización el jueves pasado sesionó y determinó un proyecto de dictamen y resoluciones que se van a discutir en Consejo General el próximo viernes. Determinó que en el caso de la elección de gobernador podría haber un rebase, en el caso del PRI por un 30%, mientras que en el PAN por un 26% aproximadamente. Y hay 125 presidencias municipales o elecciones de presidencias municipales que también tienen rebases, de las cuales hay 51 en lo particular que corresponden a ganadores. Yo diría que de esos 51 ganadores, eventualmente hay unas 18 que podrían también estar en riesgo de anulación en caso de que primero el Consejo General del INE ratificara la decisión de la Comisión de Fiscalización y posteriormente, una vez que el tribunal desahogue los medios de impugnación que seguro se van a presentar, también determinar lo procedente. Entonces podríamos tener un escenario de varias elecciones extraordinarias. Falta un tramo por discutir. Tú mencionabas aquí en la presentación del punto que hay una discusión sobre los representantes de los partidos. En efecto, la Comisión valoró que al no haberse presentado algunos formatos que comprueban a juicio del PAN y a juicio del PRI un trabajo gratuito de carácter partidario por parte de sus representantes en casillas, se les debería de multar por un monto que oscila entre 1.350 pesos para Coahuila o hasta 1.700 pesos en el caso de Veracruz. 1.700 por cada representante. Es correcto. Es decir, cada partido manda a un representante a cada casilla. Eso es lo ideal. Sí, ¿no? Tienen dos representantes propietarios, entonces deben presentarse ciertos formatos en los cuales ese representante dice, presenté un trabajo de carácter partidario a título de mi militancia, o bien me pagaron una determinada cantidad y se pone ahí en el formato. Como no hay esos formatos o no se presentaron en cierto momento por parte de los partidos, la comisión valoró que eso tendría que significar una multa. Creo que es un criterio un poquito cuestionable porque los partidos han entregado esa documentación con fecha posterior a una fecha de corte que fijó la comisión. Sí existen los documentos, sí existe la carta, digamos, de cada uno de los representantes donde dice yo no cobré por eso. Sí, en mi opinión sí, en el caso concreto de Coahuila, tanto el PAN como el PRI han estado entregando esa documentación y me parece que el Consejo General tiene que discutir si se acepta esa documentación o no. En mi opinión debería de aceptarse y tomarse como válida. ¿Por qué se entregaron de forma extemporánea? No, lo que pasa que la unidad técnica de fiscalización le estableció a los partidos que iría a revisar in situ, es decir, en las oficinas de los comités directivos estatales de los partidos. Recogió una parte de la documentación, pero no les fijó una fecha para que se cerrara la entrega de esa documentación. Es un tema que está, insisto, en discusión, pero los partidos tienen esa información y la han venido entregando al Instituto Nacional Electoral. ¿Y ya cumplieron con el total de la información, según... Están, digamos, sobre un 98, 99%. Prácticamente ya... Prácticamente todo. La discusión va a ser si se valora esa entrega de la documentación y, por consecuencia, la parte más fuerte de los gastos que implican el rebase se aprueba como tal o se elimina ese concepto. Aquí lo interesante, Marco, es que los partidos entonces no estarían rebasando el tope de campaña porque se hubiesen gastado el dinero. No. Sino porque se les aplica una multa. Es correcto, se les aplica una multa porque a juicio de la comisión la documentación no fue entregada
y por tanto se tiene que establecer un costo de lo que fue la participación de los representantes en ¿De casilla. cuánto dinero estamos hablando más? Mira, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones en el caso del PRI, 4 del PAN aproximadamente, porcentualmente es 30% del PRI y 26% del hablando de PAN. porcentaje suena escandaloso, ¿no? Cuando tú dices, no rebasaste el 5%, no rebasaste por 300 pesos, ¿no? No rebasaste, sino que rebasaste por el 30%, eso te habla de dos cosas, o que es muy bajo el tope de gastos, o que de plano sí derrocharon mucho dinero, ¿no? Sí, porque en el caso de Coahuila, los topes de campaña para gobernador se establecieron en 19.2 millones, tú lo referías. Así es. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en el Estado de México, donde el tope de campaña se estableció en 285 millones de pesos. O Nayarit, que es un estado más pequeño que Coahuila, tiene un tope de 20.4 millones de pesos. Los candidatos al gobierno de Nayarit podían gastar más que el candidato al gobierno de Coahuila. Es correcto. En el caso de Nayarit, el candidato ganador rebasó el tope de campaña por 1.5%, pero no implica posibilidad de anulación porque la distancia que hay entre ese candidato ganador y el segundo lugar es de casi 10 puntos porcentuales, no entran en el supuesto legal. Ese es un punto importante, porque debe haber una combinación de factores para que se pueda anular la elección, ¿no? Es correcto. Por un lado, el rebase de 5% o más en el tope de campaña y una distancia porcentual en la votación de 5 puntos o menos de 5 puntos entre el primero y el segundo lugar. Menos de 5 puntos. ¿Y con eso se anularía automáticamente? No, tendríamos que pasar todavía a tribunal para que tribunal valore las pruebas que presentan los partidos y determine si la anulación se actualiza o no. Ese todavía es un trámite que queda pendiente después de la sesión que el Consejo General del INE tendrá el viernes. Comparado con la elección del Estado de México, ¿de qué tamaño es la elección de Coahuila? ¿Por número de votantes, por número de...? Mira, el Estado de México tiene 40 distritos electorales. 40 distritos. ¿Sí? El Estado de Coahuila tiene 7. En el caso del Estado de México estamos hablando de 18,000 casillas. En el caso del Estado de Coahuila son 3,600 casillas. En el Estado de México hay más de 10 millones de electores. Acá estamos hablando de 2 millones aproximadamente. Correcto. Entonces, y el límite de gastos es prácticamente el 10%, es lo que tienen para gastar, menos del 10% de lo que tuvo Alfredo del Mazo, tuvo Miguel Riquelme como sí, tope. Es menos del 10%, ¿no? Porque allá fueron 285 millones, acá son 19.2 millones. Con lo que cuestan las campañas en este país, 19 millones de pesos, la verdad es que parece muy poquito. Yo creo que ahí hay un detalle que se tiene que revisar. Y eso, bueno, yo sé que eso no le toca al INE, pero ¿para qué alcanzan 19 millones? Digo, para una persona, para mí 19 millones es mucho dinero, pero para una estructura partidista, para mover todo lo que representa una campaña, la verdad es que parece... Siendo objetivos, los topes de campaña tienen que ser revisados. O son muy altos, Estado de México, 285 millones de pesos, muy cerca de lo que fue el tope de gastos de campaña de la última elección presidencial, que se fijó en 337 millones. Además, ¿en cuánto tiempo se tienen que gastar esos millones? Bueno, pues son 60 días de campaña, entonces 60 días. Imagínate. Y en el caso de Coahuila, la inversa, el tope por 19.2 millones de pesos se antoja demasiado pequeño para una campaña de gobernador. Son temas que, insisto, en algún momento se tendrán que revisar y establecer bajo otro tipo de criterios. Eso lo tienen que revisar las autoridades locales y las federales. También le corresponde. Sí, porque en el caso federal son los topes de las elecciones federales, mientras que los congresos locales fijan los topes para las elecciones En este caso es el locales. Congreso de Coahuila, que además pues está dominado por el PRI, el que ha pues aprobado, avalado este tope de gastos de campaña. Es correcto, pero insisto, es un tema que se tiene que discutir. Aquí lo importante, Primitivo, es establecer con claridad que aún no se puede hablar de una anulación de elecciones. ¿Por qué? Porque falta el trámite de la discusión con el Consejo General, donde podría cambiarse algún criterio, y falta todavía el trámite donde los candidatos pueden ir al Tribunal Electoral y el Tribunal podría valorar de otra manera lo que el Instituto apruebe el próximo viernes. Ahora, Marco, el Coahuila es un tema muy caliente. Lo que pasó con los conteos rápidos, con el famoso PREP, con el manejo incluso de las actas y de la papelería electoral después de la jornada de junio pasado, pues le puso mucha presión a las autoridades electorales de todos los niveles, ¿no? Tanto a las locales como a las federales. Dice el candidato del PAN, Guillermo Anaya, que ustedes están haciendo esto, bueno, que el INE está concentrándose en este rebase de topes de campaña para tomar una decisión salomónica y que no quieren entrarle al fondo del asunto, que es todo el cochinero que hubo con el manejo de la papelería y también con todo lo que hubo previo a la elección. Bueno, yo creo que los dirigentes de los partidos están haciendo su trabajo, ellos hacen política,
le establecen presión a las autoridades electorales, que somos los árbitros finalmente. Ayer y hoy ha estado en las instalaciones del INE el presidente del PRI, presentando algunos argumentos con cada consejero. Mañana va a estar Ricardo Anaya. Él ha pedido citas, yo lo recibiré a las 5:20 de la tarde del día de mañana. Entonces, ellos están haciendo el trabajo que les corresponde. Ellos hacen su chamba. El tema de Coahuila con el conteo rápido, hemos dado una explicación pública de lo que ocurrió ahí. El caso del PREP también son situaciones que en el mundo electoral son atípicas frente al comportamiento normal. Solo te diré una cuestión. El acta de escrutinio y cómputo de las elecciones de Coahuila tenía 127 formas distintas de cruzar por un voto válido. Sí, porque hay 9 partidos nacionales y 6 locales. O sea, contar eso es de alto riesgo. Sin duda, imagínate con personas que no son especialistas en temas... Al final son o podemos ser voluntarios los que contamos los votos. Es correcto, pues son ciudadanos normales como tú o como yo, pero que no tienen una especialización en los temas electorales. 127 formas distintas de poder establecer el voto válido, imagínate a la hora de reflejarlo en el acta de escrutinio y cómputo y luego su traducción al tema del PREP. Por eso el PREP solo tiene un 72% de captura de las actas y un 28% no capturado. No porque las actas no hubiesen estado ahí, no se capturaron porque había alguna inconsistencia en el acta y entonces la norma dice que si tienes una inconsistencia en alguno de los números, la mandas al archivo de inconsistencias y no la metes al PREP. En el caso del conteo rápido, el problema fue el tamaño de la muestra que finalmente sirvió de base para dar los resultados. Solo el 56%. Si se hubieran esperado un poco más, si hubieran recibido más actas de la muestra del conteo rápido, la proyección hubiera sido distinta en el resultado. Marco, ¿está funcionando este modelo que acaba de cambiar, en donde pues, el INE es como el gran tutor, ¿no?, de todas las elecciones, pero pues cada aparato electoral estatal hace también su chamba? Mucho se discutió, mucho se acusó, sobre todo en el caso de Coahuila, de decir, a ver, ¿de qué sirve que el INE, por ejemplo, designe, ¿no?, a los miembros, a los consejeros, si al final los gobiernos estatales pueden seguir metiendo la mano? ¿Ha funcionado bien? Mira, ¿O este es un tema más de descalificaciones de parte de quienes pierden y ganan, o más bien de quienes salen derrotados en las elecciones? Mira, es una pregunta inteligente, una reflexión inteligente. Yo te diría una cuestión. El modelo ya no permite que hoy día los ciudadanos, los medios de comunicación, ni siquiera los partidos, tengan clara la línea divisoria de lo que hace el INE y de lo que hacen los órganos electorales de los estados. Hoy día hay un problema con el conteo rápido de Coahuila, operado por los consejeros de Coahuila, y el responsable es el INE. Esa línea divisoria se acabó. Hay una autoridad de carácter nacional, y si me apuras un poco después del 18, la reforma electoral tendrá que revisar con mucho cuidado si se concreta una autoridad nacional, que es lo que creo que va a pasar, y si los órganos electorales de los estados se subsumen en el INE. En mi opinión, eso es lo que va a ocurrir con los actores políticos, como un acuerdo, como un consenso que se establezca. O sea, se van a afinar las normas que ahora existen. En mi opinión, sí. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuál es la ruta? Bueno, la ruta es ahorita sacar las elecciones del 18. No hay manera de hacer ahorita ya una reforma electoral. Estas discusiones, por ejemplo, sobre la segunda vuelta... Es que eso decían, por ejemplo, María Amparo Casar proponía que se podía hacer una reforma constitucional y por ahí tratar de meter la segunda vuelta. María Amparo es una especialista en el tema, sabe que se agotó el tiempo porque el 105 constitucional te dice que dentro de los 90 días previos al arranque del proceso, vamos a empezar el 8 de septiembre, ya no se pueden hacer cambios a normas fundamentales, la segunda vuelta y otros cambios a las normas electorales ya no son posibles. Este modelo se va a seguir así en el 18, iremos así con unos soples que atenderán algunas actividades de las 30 elecciones coincidentes con la federal, y el Instituto Nacional Electoral con muchas actividades, más allá incluso de lo que dice la ley. Te adelanto cosas, integraremos 155,000 casillas que servirán para elecciones federales y locales. Administraremos tiempos en radio y televisión en más de 2.800 señales de radio y televisión, alrededor de 53 millones de spots al aire en el proceso 17-18. Eso también se tiene. Y haremos una fiscalización de alrededor de unas 38,000 candidaturas. Es que de verdad es prácticamente imposible revisar todos los spots, porque además tienes que revisar los spots en la temporada electoral, y cuando no hay temporada electoral hay una gran polémica que al final tienen que entrarle los partidos políticos. Pues es el modelo que tenemos, y la fiscalización será sobre unos 38,000 candidaturas. Vamos a asumir los conteos rápidos de las 9 elecciones de gobernador, incluida la Ciudad de México, y los PREP se van a trabajar con una metodología establecida por el INE y con una supervisión establecida por el INE en los propios soples. Ahora, ¿qué va a pasar con Coahuila? Porque viene todo el mundo nos vamos con la finta, y además me parece que tiene justificación de decir, a ver, si se rebasa por el 5% y la diferencia del tope de campaña, y si la diferencia entre los dos es mínima, pues esto abre la puerta para que casi en automático se
se anule la elección. Esto no es tan fácil. No, no es tan fácil porque, insisto, faltan dos tramos, Consejo General del INE, luego Tribunal. Y hay un antecedente donde ya el Tribunal dijo que cuando los dos candidatos punteros, primero y segundo lugar, rebasan el tope, es decir, los dos han violado constitucionalmente una prohibición de no gastar más allá del tope de gastos de campaña. Pero si los dos han violado, los dos han rebasado, y no hay determinancia por consecuencia de que el primer lugar al rebasar tuvo ventaja sobre el segundo, entonces eventualmente el tribunal puede ir sobre esa base y no anular. Eso pasó en la delegación Miguel Hidalgo hace algún tiempo. ¿Podría no sancionar? Podría no anular la elección, pero sí establecer las sanciones a los candidatos y a los partidos. ¿Y eso qué pasaría entonces? Multas. Multas nada más. Así es. Si se anula la elección, ni Riquelme ni Anaya podrían participar en una... Es correcto, ni los presidentes municipales posterior. Que hayan ganado de estos 51 que te digo que tienen... ¿Ustedes rebases, resuelven el próximo jueves? El próximo viernes. El próximo viernes. 4 días tendrán los partidos para presentar las impugnaciones ante el tribunal, y el tribunal tiene como tope hasta antes de las fechas de toma de protesta o de los gobernadores o de los presidentes. ¿El tribunal local? El Tribunal Electoral Federal. Ahí se van ya directamente todas estas impugnaciones, todas las apelaciones. Para el tema de fiscalización. Los argumentos del INE y los argumentos de los partidos. Es correcto. Entonces todavía queda un largo tiempo. No, nos falta todavía un ratito, así que nos vamos a entretener. Tenemos que serenarnos un poco y entender no que el juego político electoral tiene reglas y procedimientos. en estas condiciones, ¿no? Lo entiendo, pero vamos, faltan todavía algunas instancias. Marco, muchísimas gracias. Definitivo, muchas gracias, qué generoso. Te veremos pronto de nuevo. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Hacemos una pausa y de regreso platicaré con Edna Jaime, directora de México Evalúa, sobre la polémica desatada en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, que pronto, en unos cuantos días, deberá iniciar funciones sin fiscal ni tampoco magistrados especializados. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Esta temporada vacacional